Muy buenas noches, hermanos. Ya está con nosotros el Padre Felipe. Si podemos prender nuestras cámaras. Muy buenas noches, Padre Felipe. Bienvenido. Vamos a hacer una pequeña oración y le doy pase a Manuel, quien lo va a presentar. Y vamos a ponernos en actitud de oración para que sea el Espíritu Santo quien abra nuestras mentes, nuestros corazones y nos dé las gracias para poder entender lo que hoy Él nos quiere enseñar a través de su Hijo predilecto, del Padre Felipe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos agradecerte este momento que nos regalas. Gracias, Señor, porque nos das este tiempo para poder acercarnos más a ti, para que cada vez que nos acerquemos a tu santa presencia, a tu Eucaristía, que es nuestro alimento, podamos estar realmente preparados de corazón y conscientes de lo que estamos haciendo, con esa actitud de enmienda, con ese examen de conciencia. Ven, Señor, sobre cada uno de nosotros con tu Espíritu Santo por intercesión de nuestra Madre Santísima María, para guiar este momento. Gracias te damos, Señor, y a ti, Padre que nos das la vida, te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos. El día de hoy nos va a acompañar un gran amigo, Felipe Pardo, que ahora es sacerdote. Muchos de repente ya lo conocen. Yo lo conocí en el año aproximadamente 2001, 2002, en esos rangos. Hemos trabajado con él. Bueno, y el día de hoy nos va a presentar un tema muy importante para nosotros acerca de la confesión. La verdad es que le damos un fuerte aplauso de bienvenida al Padre, ¿sí? Para poder recibirlo, al Padre Felipe. Padre Felipe, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Nos escuchamos todos, creo, ¿no? ¿Normal? Sí. Sí, Padre, le Perfecto. escuchamos. Muy bien. Buenas noches, gracias por la invitación a nuestros hermanos de toda la comunidad de Caponu. Y ya Manuel ha hecho la presentación, nos conocemos cuando éramos jóvenes, ahora ya han pasado los años, pero ahí vamos, ¿no? Bien, el tema que voy a compartir con ustedes es sobre los pasos, las condiciones para una buena confesión. Creo yo que ustedes deben ya a esta altura de la vida saber que hay 5 pasos, ¿verdad? Para una buena confesión. Sin embargo, quisiera antes hacer algunas indicaciones previas a estos 5 pasos. ¿Cuáles son estas indicaciones previas? ¿Cuánto tiempo dispongo? Si no me equivoco,
30 minutos, ¿no? Y después 10 minutos para la pregunta, ¿no? Sí, Algo así. padre. Tenemos Ah, una hora académica, ¿no? Para poder hacer 30 minutos dentro del tema y 15 minutos para hacer las preguntas, ¿no? perfecto, listo, muy bien. Bien, Listo, padre. entonces, ¿cuál es el tema que vamos a compartir ahora? Como les decía, pasos para una buena confesión. Sin embargo, no se puede hablar de confesión sin una conciencia de pecado. Entonces, si hay que hablar de confesión, la confesión va precedida de una situación de pecado. Entonces, por ahí quisiera comenzar a compartir con ustedes, si bien es cierto, no es el tema, probablemente, sin embargo, sí es importante tener un panorama amplio de lo que implica hacer una buena confesión. No les voy a hablar de qué cosa es el pecado, porque no es el tema, insisto, ya eso ustedes lo saben. No está ahora la situación para hablar del pecado. Sin embargo, ¿qué es necesario antes de los 5 pasos? Tomar conciencia de la situación de pecado, es decir, reconocer qué cosa es el pecado. Sentir en mi vida espiritual que estoy en una situación de pecado. Yo diría que este es el primer paso antes de los otros que establece la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica, que habla de los 5 pasos para una buena confesión, que van precedidas por vivir con esa conciencia de pecado. Y para tener conciencia de pecado, ¿qué es necesario? Una buena conciencia moral. O sea, si yo no tengo bien formada mi conciencia, no me voy a dar cuenta de estoy en pecado o no estoy en pecado. Entonces, como mi conciencia no me advierte que estoy en pecado, no voy a buscar la confesión. Y como mi conciencia no me advierte si es pecado mortal o es pecado leve, no voy a hacer una buena confesión. Como probablemente mi conciencia no me advierte que esté en juego mi salvación, no voy a hacer una verdadera confesión. Entonces, miren qué importante es tener presente que para que yo viva una verdadera confesión y por tanto una buena experiencia de reconciliación, ¿qué es necesario? Tener conciencia de pecado. Saber que estoy en una situación de pecado y asumir la situación de pecado. Y luego, para asumir esa situación de pecado, es necesario la conciencia, una buena conciencia moral. ¿Qué es la conciencia moral? Es la voz de Dios en mi interior. Es la memoria de Dios en mi interior que me va advirtiendo, esto es bueno, esto es malo, esto has hecho, no es correcto, esto que has hecho es correcto. Entonces, si yo tengo esa voz de Dios muy presente en mi vida, esa voz de Dios me va diciendo, estás en pecado, confiésate. Si esa voz de Dios, que es mi conciencia moral, yo no la escucho, yo no la tengo bien formada, entonces me confieso porque digo, oh, bueno, me toca confesar, ya pasó un mes, ya pasó 2 meses. Me confieso porque sí, pues me están diciendo que me tengo que confesar. Cuando no me mueve a la confesión mi conciencia moral, la confesión ya de por sí no está bien hecha. O sea, ¿por qué? Porque no me mueve verdaderamente un arrepentimiento sincero. Entonces, miren qué importante ir uniendo estos hilos para que la confesión sea verdadera, sea auténtica y sea vivida bien como debe ser, tener conciencia de pecado y asumir que estoy en pecado. O sea, si yo no asumo que estoy en pecado, me voy a confesar porque la esposa, el amigo, la amiga, la coordinadora, el presidente, el sacerdote, X persona me dice que tengo que confesarme. Entonces, caballero, tengo que ir a confesarme. Pero no estoy asumiendo mi condición pecadora. No estoy asumiendo que he ofendido a Dios. No estoy asumiendo que me he alejado de Dios. Por eso, ya de por sí, mi confesión no está bien hecha. O sea, si no me mueve la conciencia de pecado, si no me voy a asumir que estoy en pecado y que he perdido la amistad con Dios, ya de por sí la confesión no está bien hecha. ¿Se entiende? Primer punto entonces, tener presente conciencia de pecado, asumir mi situación de pecado. Padre, ¿qué es necesario para que yo pueda asumir mi conciencia de pecado? Que mi conciencia tiene que estar bien formada.
¿Qué es la conciencia, Padre? Es la voz de Dios en mi interior. Benedicto XVI decía que la conciencia es la memoria de Dios en mi alma. Tener presente en mi alma que Dios me dice esto es bueno o esto es malo. Entonces, eso es importante que tengamos presente. Hasta acá creo yo que es la primera indicación que quería de alguna manera presentarles para después hablar de una conciencia de pecado, de una buena confesión, perdón. Otra situación que es necesario prever. Entonces, la primera es conciencia de pecado, asumir que estoy en pecado. La segunda realidad para buscar la confesión y hacer una buena confesión, ¿qué es? Necesidad de la misericordia. Sentirme necesitado de la misericordia de Dios. Un ejemplo sencillo. Si yo tengo un dolor de estómago y no me siento necesitado de ir al médico, me voy a estar ahí muriendo y me duele, me voy a automedicar incluso, pero no voy a ir al médico. ¿Por qué? Porque no siento la necesidad. Hay mucha gente que dice, no siento necesidad de confesarme, no siento necesidad de rezar. Imagínense, o sea, si yo no me siento necesitado de la misericordia de Dios, jamás voy a buscar la confesión, nunca. El que no se siente, y si lo hace por compromiso. Lo hace porque le han dicho, para que puedas leer la palabra de Dios, tienes que confesarte. Para que puedas participar del retiro, tienes que confesarte. Para que puedas comulgar, tienes que... Ay, como quiero confesar, porque todo el grupo está comulgando el domingo, y todo el grupo tiene que cumplir su servicio en la parroquia, entonces hay que confesar. Voy a confesar. Pero no es porque ya esa confesión está mal hecha. Porque no voy porque tengo necesidad de Dios. No voy porque necesito el perdón de Dios. No voy porque necesito recuperar la amistad, la alegría, el amor, la misericordia del Padre. No me mueve eso. Me mueve porque me dicen que si no, no puedo leer, no puedo tocar la guitarra, no puedo estar en el retiro, no puedo estar en la adoración, no puedo comulgar. Y como yo quiero hacer todo eso, entonces, ¿qué hago? Me tengo que confesar. Confesión mal hecha. No es una buena confesión. Entonces, para que la confesión ya vaya en buen camino, es importante sentirme necesitado de la misericordia de Dios. El que siente necesidad del perdón de Dios, ¿qué hace? Busca el perdón. El que no se siente necesitado, muere en su ley y dice, no quiero, estoy peleado, no me he reconciliado, no quiero nada, no busca. Es importante sentirse necesitado. ¿Se entiende? La segunda idea importante, solo hace una buena confesión y busca confesarse aquel que siente la necesidad del perdón de Dios. Aquel que siente la necesidad de la misericordia de Dios se pone en camino. Y aquí entra el ejemplo de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿por qué volvió a casa del padre? Porque sintió necesidad. ¿Cuántos asalariados de mi padre tienen? Sintió necesidad primero de comida. Sintió necesidad de sentirse perdonado por el padre para poder estar otra vez en la casa. O sea, ¿qué es lo que lo movió a ponerse en camino? Es la necesidad. O sea, si no se hubiese sentido necesitado, hubiese estado feliz y contento de la vida en el lugar de los cerdos, comiendo feliz y contento de la vida. Pero porque se sintió necesitado, se puso en camino y fue a buscar el perdón del Padre. Esto tenemos que ser nosotros. Para ser buenos hijos pródigos, tenemos que sentir necesidad del perdón de Dios. Y para sentir necesidad del perdón de Dios, ¿qué es necesario? La humildad. Solo el humilde se siente necesitado. Sin humildad, hermanos, es difícil. Porque, por ejemplo, ¿necesitas algo en que pueda ayudarte? No. Es ejemplo clásico del que no es humilde. ¿En qué te puedo ayudar? No te preocupes, está todo bien. ¿Te traigo algo del mercado? ¿Quieres comer algo? No. O sea, el que no es humilde nunca acepta ayudar, nunca se deja ayudar, nunca busca ayuda, nunca se siente necesitado. El que no es humilde cae en dos grandes pecados: autosuficiencia y soberbia. Y por tanto, como es autosuficiente, no siente necesidad y no busca. Entonces, miren todos los pasos previos maravillosos en el camino espiritual para una buena confesión.
Sentirse necesitado del perdón de Dios, necesitado de la misericordia de Dios. Y para sentirme necesitado, tengo que ser humilde. Si no soy humilde, es bien difícil que me sienta necesitado. Y si no me siento necesitado, no busco, no me pongo en camino, no voy a buscar a Dios. Posible. Y si insisto, si lo hago por compromiso o porque si no me han dicho, no puedes leer si no te has confesado. No puedes no puedes comulgar si no te has confesado. Entonces, me mueve eso, pero no me mueve la necesidad de recuperar la gracia, recuperar la amistad, recuperar la misericordia del Padre. ¿Hasta acá me estoy dejando entender, sí o no? Muy bien, siguiente dato. En el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de la contrición. Para que haya una buena confesión, debe haber un paso previo a los 5 pasos, la contrición. Y la contrición debe ser, pues, de 2 tipos, contrición perfecta y contrición imperfecta. ¿Han escuchado hablar de eso ustedes? Si no, para ir de largo, o si no, me detengo un poquito a explicarles. ¿Saben qué es la contrición perfecta o contrición imperfecta? ¿No? Bien, rapidito entonces. Para que sea una buena confesión, ¿qué es necesario? La contrición perfecta. ¿Puede ayudar la contrición imperfecta? Sí, puede ayudar. De alguna manera ayuda, pero no es la mejor. Para que la confesión sea verdaderamente bien hecha, es necesario la contrición perfecta. Ahora, ¿qué cosa es la contrición perfecta y qué cosa es la contrición imperfecta? La contrición perfecta es aquella que es movida. El arrepentimiento me mueve el amor inmenso que le tengo a Dios. Esa es la contrición perfecta. O sea, me duele tanto en el alma haber ofendido a Dios, haber perdido su amistad, el inmenso amor que le tengo. O sea, porque amo a Dios tanto, me duele en el alma estar en pecado. Y por eso me arrepiento y busco el perdón. Esa es la contrición perfecta. La contrición imperfecta es lo que les acaba de decir. Me mueve miedo a que Diosito me vaya a castigar, miedo a que si me muero hoy día me voy al infierno, o porque tengo que comulgar, me invitaron al matrimonio, me invitaron al bautismo, me invitaron a una misa de difunto y sí, pues, o van a ir todos los hermanos de la comunidad y luego si no comulgo, ¿qué me van a decir? Me van a juzgar. Entonces, ya caballero, voy a confesarme. Esa es la contrición imperfecta. Voy a buscar, me arrepiento, sí, reconozco que estoy en pecado, pero no me mueve el arrepentimiento, el amor a Dios, sino me mueve el miedo, el quedar bien con los demás, me mueve el quiero comulgar, pero no me mueve verdaderamente el inmenso amor a Dios que le tengo. Entonces, de las 2 contriciones, ¿cuál es la que me ayuda a una buena confesión? La contrición perfecta. Es la que me mueve por el inmenso amor que le tengo a Dios, tanto que he perdido su amistad y la quiero recuperar, y eso es amor, contrición perfecta. En cambio, la otra que les digo, la contrición imperfecta, es miedo, es temor, es vergüenza, es quedar bien, es miedo al infierno. Esa es la contrición imperfecta. Está bien, me voy a confesar, Dios me perdona, sí, perfecto, está bien, ok, funciona, está bien, pero no es la mejor. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, esta es la tercera idea que les quería proponer para una buena confesión y recuperar la gracia con Dios. ¿Hasta acá me dejé entender, sí o no? Bien. Ahora, cuarto punto, porque los otros 5 pasos ya se los digo rapidito y ya ustedes lo saben probablemente. El cuarto punto para recuperar la gracia, la misericordia de Dios. Acá en el tema que ustedes me sugirieron, y que no digo que está mal, ¿ok? Dice confesión. Pero lo que me tiene que mover no es la confesión. Lo que me tiene que mover el alma es la reconciliación. ¿Se entiende? La iglesia pone algunos nombres, ¿no? Se llama penitencia, se llama confesión, se llama reconciliación. ¿Qué es lo correcto? Reconciliación. Reconciliar es volver a la amistad. ¿Por qué me confieso? Porque quiero recuperar la amistad, quiero recuperar el amor que he perdido, quiero recuperar al Dios del que me he alejado yo por mi pecado. Cuando me mueve eso,
Entonces busco confesarme. Entonces, lo que me tiene que mover no es la confesión, lo que me tiene que mover es la reconciliación, volver a la amistad con el Padre, volver a sentirme hijo, volver a sentirme en casa, reconciliar. Entonces, eso es importantísimo. Y yo digo, me confieso, y no sé si ustedes, como que es hecho muy común, muy clásico, confiésate, me tengo que confesar. Sí, sí, pero ¿qué confesar? Decir mis pecados, punto. Pero no me tiene que mover el ir a decir mis pecados. Al contrario, yo voy a decir mis pecados porque me quiero reconciliar, porque quiero recuperar el amor del Padre, porque quiero volver a sentirme hijo amado, porque quiero volver a tener la posibilidad de ser amigo de Dios. Eso es maravilloso. Cuando me mueve eso, cuando la motivación es, quiero volver a sentirme hijo, quiero volver a estar en el regazo del Padre, quiero volver a ser amigo de Dios, la confesión va por buen camino. Entender esa diferencia es maravilloso. O sea, he perdido a Dios, lo tengo que recuperar. ¿Qué voy a hacer? Me voy a confesar. No me siento hijo amado de Dios porque lo he ofendido, le he faltado el respeto. Lo tengo que recuperar, no puedo perder ese amigo maravilloso. ¿Qué voy a hacer? Me voy a confesar. De la motivación para una buena confesión, que es recuperar mi condición de hijo profundamente amado por el Padre. Es mi deseo profundo de volver a ser amigo de Dios. Es mi deseo profundo de volver a estar en amistad con mi Padre. Si me mueve eso, mi confesión va por buen camino. ¿Me dejé entender aquí? ¿Sí o no? Perfecto. ¿Cuántos puntos van hasta acá? 4. Muy bien. Están anotando. Muy bien. Ahora sí, entramos ya a los 5 pasos para una buena confesión. De estos 4 pasos previos, los quería de alguna manera presentar porque son la condición indispensable para poder vivir lo que viene ahora, 5 pasos para una buena confesión. A ver si alguien anotó, ¿me repite? ¿Quién anotó? A ver cuáles son esos cuatro condiciones, 4 situaciones para entrar en un buen camino de confesión. ¿La primera cuál es? A ver, ¿quién se anima? Conciencia de pecado. Muy bien, conciencia de pecado y asumir que estoy en pecado. Si yo no asumo que estoy en pecado, no voy a buscar el perdón, jamás. Segundo, Necesidad de la misericordia de Dios. perfecto, sentirse necesitado de la misericordia del Padre. Y para sentirse necesitado, ¿qué es necesario? Humildad. La humildad, perfecto. Solo el humilde se siente necesitado y se deja ayudar y busca ayuda. Tercero, La contrición perfecta. la contrición perfecta, que es la que me debe mover. La otra condición imperfecta es buena, sí es buena, pero la más ideal, la que nos propone, es la contrición perfecta que es movida por el inmenso amor a Dios que le tengo. Y la cuarta, La reconciliación. la reconciliación. ¿Qué me motiva a confesarme? Volver a estar en el regazo del Padre, volver a estar en el corazón del Padre, volver a estar en su casa, volver a sentirme hijo, volver a ser amigo de Dios. Eso es lo que me mueve a confesarme. Muy bien, 5 pasos, me quedan 7 minutos según el tiempo que me han dado. En 7 minutos lo hago. 5 pasos para una buena confesión. Primero, un buen examen de conciencia. Súper sencillo. ¿Cómo se hace un buen examen de conciencia? Repasando los 10 mandamientos. ¿Y qué propongo yo ahí? Tener un diario espiritual. ¿Qué otra cosa propongo? Tener fechas fijas de la confesión. Por ejemplo, yo ya me acostumbré, no digo yo, o sea, cada uno puede decir, yo me confieso cada 15 días, esté o no esté en pecado mortal. O sea, yo ya decidí que cada 15 días me voy a confesar o cada fin de mes o no sé, cada uno vea su camino espiritual y hágase ese propósito. ¿Por qué? Porque si yo me confieso solo cuando estoy en pecado mortal y los pecados veniales, ¿se entiende? Si me confieso después de 3 meses, a no ser que seas súper inteligente, como para acordarte después de 90 días lo que hiciste el 1 de mayo a las 3 de la tarde, ¿te acuerdas que hiciste ese día? Te estás confesando en agosto.
sea, debes tener un cerebro maravilloso, ¿me entiendes? Entonces, no dejar pasar tanto tiempo. Entonces, un buen examen de conciencia implica tener un programa de confesión cada 15 días, cada fin de mes, no sé, cada uno sabrá en su camino. Es parte de una buena confesión. Otro dato, no dejar pasar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque somos frágiles en la memoria y nos olvidamos. A no ser que yo tenga un diario personal donde sí pues escribo todos los días y ya está. Y antes de irme a confesar, ¿qué debo hacer? Revisar los 10 mandamientos. A ver, he amado a Dios sobre todas las cosas, he ido a misa todos los domingos y he vivido bien la Eucaristía, he comulgado, he escuchado la palabra de Dios, he rezado bien el Padre Nuestro, estoy reconciliado con mi hermano en la misa. Eso, o sea, ir revisando cada uno de los 10 mandamientos. No cometer actos impuros. Mucha gente dice simplemente con el tema del sexto mandamiento, el tema de la sexualidad, pero los actos impuros muchas veces me olvido he dicho chistes colorados, lisura, groserías, conversaciones indecentes, Facebook, Twitter, Messenger, estado de WhatsApp indecentes con doble sentido. Todo eso son pecados, ¿no? Las mentiras, revisar los 7 pecados capitales. Todo eso es, de alguna manera, hacer un buen examen de conciencia. Si yo no hago un buen examen de conciencia, solamente voy a confesar yo me he encontrado con gente que dice, padre, usted ya sabe ya. Ok, yo ya sé que estoy en tu conciencia, soy la voz de Dios, que sé cuáles son tus pecados. Tienes que decirme tus pecados. Entonces, a veces ayudo a algunas personas a hacer este examen de conciencia cuando tenemos tiempo y estamos conversando, pero lo ideal es que la persona ya venga haciendo ese examen de conciencia. Entonces, un buen examen de conciencia, revisar los 10 mandamientos con calma, con serenidad y los 7 pecados capitales. Ira, gula, lujuria, avaricia, soberbia, vanidad, todo. Revisar los 7 pecados capitales, ¿en qué caído? ¿Y qué otro dato? En el examen de conciencia, para una buena confesión, ¿qué hay que decir? Teología moral, número y especie. Es indispensable, porque hay gente, padre, he pecado contra el sexto mandamiento. Y ese pecado tiene muchas cosas. El pecado del sexto mandamiento, por ejemplo, puede ser chistes vulgares, puede ser bailes indecentes, perreo, reggaetón, bellaqueo y esas cosas, por ejemplo. Entonces, si soy muy general y digo, he pecado con el sexto mandamiento, no estoy especificando. Padre, he cometido este pecado, pero ¿cuántas veces? Cuando digo, en una ocasión he dicho mentira, en 2 ocasiones he hablado mal de mi prójimo, en 3 ocasiones he robado. Entonces, decir número y especie. O sea, yo no puedo generalizar el pecado. Si he cometido pecado, he faltado al 4.º mandamiento. Sí, pues, pero ¿le has faltado respeto a tu mamá o a tu papá? ¿Se entiende? O sea, hay que aprender a identificar el pecado. Todo eso parte del examen de conciencia. El segundo paso para una buena confesión, ¿cuál es? Muchos le llaman dolor de corazón o arrepentimiento, que me duele en el alma haber ofendido a Dios. Y ahí entra el tema, por ejemplo, de la contrición perfecta. Está unido. O sea, me duele tanto haber ofendido a un Dios que lo único que hace es amarme. Le he pagado tan mal a Dios que me duele el corazón. Tengo un arrepentimiento profundo de haberle fallado a Dios de esa manera. Sin arrepentimiento, como les decía hace un momento, no hay buena confesión, porque me confieso por compromiso, por quedar bien, porque voy a cantar, porque voy a leer, porque voy a comulgar, porque me invitó al matrimonio, porque voy a ser padrino. Hay mucha gente que se confiesa porque va a ser padrino, por ejemplo, y ya está, ahí no hay una buena confesión, ahí no hay buen arrepentimiento. Entonces ese es el segundo paso, que te mueva la confesión, el dolor inmenso de haberle fallado a Dios. Tercer paso, propósito de enmienda. O sea, ya que reconozco que me he equivocado, examen de conciencia, me duele en el alma haberle fallado a Dios, ahora tengo que proponer no volver a cometer ese pecado, poner todos los medios, hacer todos los esfuerzos necesarios para no cometer ese pecado. Me quedan 2 minutos, lo termino. ¿Ok? Va a hacer todos los medios necesarios
para no volver a cometer ese pecado. ¿Y cuáles son los medios necesarios? Les digo rapidito, la oración. Poner todos los medios necesarios para no volver a cometer pecado y la oración. La oración es el alma del cristiano. La oración nos da la fortaleza espiritual. Un alma orante es mucho más fuerte para resistir al pecado. Primero. Segundo, evitar las situaciones peligrosas. No exponerte. Si sabes que en esa fiesta va a haber licor, ¿para qué vas? Dice que yo no quería ir y te mandó el Uber. Sí, pues tú te subiste al Uber. ¿Para qué te subiste al Uber? No, es que me mandó. ¿Se entiende? O sea, evita las situaciones peligrosas. Perfecto. Entonces, primero, la oración, un alma orante. Segundo, evitar las situaciones peligrosas. Tercero, no exponerte. ¿Ok? Y para no exponerme, ¿qué tengo que hacer? Ser humilde. Reconocer que puedo caer en la tentación. Si yo no reconozco que puedo caer en la tentación, entonces, ¿qué hago? Me hago el valiente, pues, y voy cayendo y haciéndome el... Imagínense, justo hoy día hablaba de eso en el tema de formación de los lunes. Salomón, con toda su sabiduría, cayó. ¿Sí o no? Goliat, con toda su fuerza y poderío, cayó. Sansón, con toda su fuerza, cayó. Y nosotros, pobres churrupacos, nos creemos los fuertes, valientes y desafiamos el pecado. Entonces, esa es la tercera condición para un buen propósito de enmienda. Orante, un alma de oración, evitar las situaciones peligrosas y no exponerse. Y para no exponerme debo ser humilde. No te hagas el fuerte diciendo, no, a ver, voy a ver hasta dónde voy a caer. No juegues con el diablo come candela. ¿Ok? Entonces, no juegues con el diablo. No te hagas el fuerte a ver hasta dónde llego. Nada, con el diablo no se juega. El diablo es malo, malísimo, terrible. Así que no nos hagamos los fuertes, ¿ya? Cuarto, para una buena confesión es decir sinceramente nuestros pecados. Y ustedes habrán escuchado muchas veces que dicen decir nuestros pecados. Sí, pues. Pero yo le agrego algo. Decir con sinceridad, decir ser honesto en la confesión. Porque hay personas que por vergüenza no dicen todos sus pecados. Por vergüenza disfrazan su pecado de una manera tan maravillosa. Yo encontré gente que es muy creativa para confesarse. Te lo dice tan bonito. No, lo que pasa es que me invitó a una fiesta y entonces una copita y el cuento cuando desperté ya estaba en mi casa el día siguiente. Al final no te dijo su pecado que fue emborracharse. O sea, no hay que ser muy meticuloso, ¿cierto? No hay que especificar, ¿cierto? No hay que explicar, ¿cierto? Pero hay que ser sincero. Dije mentira, me emborraché, dije una grosería, hablé mal de mi amigo, cometí este pecado. O sea, decir con sinceridad el pecado, no disfrazarlo, porque es uno de los grandes peligros de no confesarnos bien. Más todavía cuando no decimos todos nuestros pecados. Decimos los más suavecitos, los más graves, no, qué vergüenza, ¿no? Por ejemplo, ya estoy en la cola, creí que estaba confesando el padre Panchito y cuando ya entro al confesionario era el padre que me conoce, oh no, qué vergüenza. Y entonces digo todos los pecados menos el que verdaderamente me había llevado a la confesión. No fui sincero, no he salido perdonado, o sea, no he sido honesto con Dios. Por tanto, vuelvo con mi pecado. Entonces, para una buena confesión, hay que decir los pecados, pero hay que sincero, honesto. Último, me pasé, perdonen ustedes, no he sido fiel a mi palabra. El último, cumplir la penitencia, que el catecismo de la Iglesia Católica se llama la satisfacción, reparar, entender el propósito de la confesión, de la penitencia. A veces la gente dice, penitencia, reza un Padre Nuestro, Dios te salve María, pero no entiende, la penitencia tiene un fin, satisfacer el corazón de Dios. Es decir, voy a satisfacer, voy a reparar el mal que he hecho rezando. Cuando yo entiendo eso, hermanos,
entonces rezo el Padre Nuestro con amor, con serenidad. A mí me ha pasado, por ejemplo, le digo a una persona, como penitencia rezarás un Padre Nuestro en Ave María. De pronto levanto la cabeza, 1 minuto, 30 segundos, y ya se va. Digo, ¿cómo ha rezado tan rápido? O sea, ¿qué ha hecho? Solamente cumplir, pero no lo ha movido. La satisfacción, la reparación. Dios te salve María, llena eres, ya está. En 10 segundos reza la Ave María. Entonces, interesante. Cumplir la penitencia sí, pero con una conciencia. Satisfacer el corazón de Dios. Es decir, que Dios se quede contento de haberle rezado un Padre Nuestro, de haber hecho una obra de caridad, de haber reparado el mal que hice. ¿Me dejé entender? Muy bien. Estos son los 5 pasos para una buena confesión. Un buen examen de conciencia, un dolor profundo del corazón por el inmenso amor a Dios y que le he fallado, propósito de enmienda. Y para que haya ese propósito de no cometer pecado, 3 situaciones. Un alma orante, evitar las situaciones peligrosas y no exponerte. Cuarta, decir los pecados con sinceridad, no esconderlos, no disfrazarlos, no contar la película bonita. Al final no digo el pecado. Eso. Y lo último, cumplir la penitencia, pero no cumplir por cumplir, sino cumplir por la satisfacción al corazón. Debe decir que el corazón de Dios se quede contento de haber reparado la ofensa que he causado a mi prójimo. Muchas gracias por su atención. No sé si habrá alguna pregunta. Padre, sí, yo creo que van a haber, hermanos, a continuación se abre la ronda de preguntas para poder hacerle al Padre Felipe. Yo tenía una pregunta, Padre. La vez pasada viendo un video acerca de las partes de la misa, hablaba acerca de un sacerdote de que los pecados veniales son perdonados mediante el desarrollo de la misa. ¿Es así? ¿No es así? ¿Nos podría de repente dar un concepto acerca de eso? Claro, es correcto, por supuesto que sí, pero ¿qué es necesario entender? Que en el pecado, tanto venial como mortal, hay una doble pena, la pena eterna y la pena temporal. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a la Eucaristía con conciencia de haber cometido un pecado venial, ¿me perdona el pecado venial? Por supuesto que sí, en la Eucaristía Dios me perdona, pero queda una pena, la pena eterna, la pena temporal, porque obviamente Dios es infinitamente bueno y me perdona, por supuesto que sí, en la Eucaristía es sacrificio para el perdón de nuestros pecados, pero queda la pena eterna, que es la ofensa directa a Dios. Les explico más o menos en qué consiste la pena eterna y la pena temporal. La pena eterna es la herida, yo me hago una herida, me corto, ¿ok? Y queda sangrando, ¿ok? Esa es la pena eterna. Ahí está viva la herida de lo que me he causado. Pero luego pasa un tiempo, me pongo una medicina, me curo y me queda una cicatriz. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace esa cicatriz? Eso va marcando, ahí es la pena temporal. Se llama temporal porque es la herida que queda en el tiempo causada por el pecado. Entonces, cuando yo me confieso, es lo curioso, cuando yo me confieso en el sacramento de la reconciliación, ¿qué se me borra? Se me borra la pena eterna, pero queda la pena temporal. ¿Ok? En la Eucaristía pasa todo lo contrario. Se me perdona la pena temporal, dice la cicatriz que ha dejado el alma, pero queda la pena eterna. Entonces, por eso tengo que ir a confesarme para que se me perdone la pena eterna. No sé si me dejé entender. Entonces, todo pecado tiene una doble pena, eterna y temporal. La confesión perdona la eterna, pero queda la temporal, la cicatriz en el alma. En la Eucaristía sucede lo contrario. Se me perdona la cicatriz que ha dejado ese pecado venial, pero queda la pena eterna, es decir, la herida sangrando, que solo se perdona con la confesión, con el decir mis pecados. Eso es lo que pasa en la Eucaristía. Hermanos, gracias, Padre. Hermanos, ¿alguien más acerca de alguna consulta? Puede prender su micrófono de uno en uno para poder hacerle la consulta al Padre.
Padre, buenas noches. Quería hacerle una consulta con respecto a la contrición imperfecta. ¿Hay una diferencia entre contrición imperfecta y atrición? A mí hace muchos años me enseñaron acerca de esto, pero me decían, no me habían hablado de la contrición imperfecta, sino de la atrición. Quisiera que nos pudiese aclarar, porque de repente también a muchos de mis hermanos les han enseñado así. Acá está. Bien, le decía justo con el apuro, porque yo trato de ser muy respetuoso con el tema del tiempo. Cuando me dicen 15 minutos, 20 minutos y me paso, ya empiezo a ponerme medio nervioso, ¿no? Entonces, justo les quería hablar del tema cuando hablaba de la atrición y la contrición, en el catecismo incluso de la Iglesia Católica, que ahora les voy a leer, a ver, déjenme buscar el número del catecismo, 1400, a ver, denme un segundo, lo busco y se lo leo con calma. Padre, su micrófono está apagado. Con razón. Bueno, le decía que estaba tratando de ubicar el número del catecismo de la Iglesia Católica que habla de la atrición y de la contrición. No lo encuentro, pero a ver. Se me ha ido, sí, en la tarde lo he estado revisando. Sino que como estaba dando el tema de la conciencia moral, y va por ahí el número, se me ha pasado ahora. Tratar y desatar. Atrición. Padre, su micro está apagado, me parece. No lo escuchamos. Pero también, si en caso no Está, lo llegara a ya encontrar, encontré. ¿sí? Ya está. Catecismo de la Ya. Iglesia Católica 1453. ¿Ya? Decía que cuando hablaba de la contrición perfecta e imperfecta, les iba justo a decir eso. Sin embargo, se me pasó con todo el tema del apuro. La contrición llamada imperfecta, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, o atrición. Esa es la respuesta. ¿Entiende? O sea, solamente que con el tema del que cumplir con el tiempo, se me olvidó decir el otro nombre. ¿Qué cosa es la contrición imperfecta? Es la atrición. Eso es, atrición es, me confieso, pero no me mueve el amor a Dios, sino es el compromiso o es otras razones, pero no me mueve el amor a Dios. Atrición es sinónimo de contrición imperfecta, ¿ok?
Era solamente que no le di el nombre, pero en el Catecismo de la Iglesia Católica 1453 está la respuesta, ¿ok? Muy bien, disculpen que les haya hecho esperar tanto, pero el número no lo ubicaba. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, a ver, algún hermano más de repente, y ya que estamos dentro de los tiempos, a ver, una última pregunta. Padre, la última consulta. La indulgencia plenaria, ¿qué ejerce sobre nosotros? ¿Cuál es el efecto de la indulgencia plenaria? Bien, hay indulgencia plenaria y hay indulgencia parcial, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el efecto de la indulgencia? Plenaria, su nombre lo dice, es totalidad. En cambio, la indulgencia parcial es parte de. ¿Qué cosa es? El pecado, les decía, que causaba una pena eterna y una pena temporal. Cuando yo me voy a confesar y el sacerdote me dice, yo te absuelvo de tus pecados, me perdona la pena eterna, pero queda la pena temporal, que es la cicatriz. ¿Qué hace la indulgencia? Borrarme. Cuando es indulgencia total, plenaria, me borra todas las cicatrices que han quedado en mi alma por el pecado. Cuando es indulgencia parcial, me borra algunas cicatrices. En la misericordia de Dios, Él sabrá qué cicatrices me va a borrar, ¿no? Qué pecados han sido tan graves que me ha dejado una marca y ya esa indulgencia parcial me borró de pronto esa marca, pero van a quedar otras marcas en mi alma. Cambio, la indulgencia plenaria es borrón y cuenta nueva. O sea, es todas las cicatrices, todas las penas temporales que han habido en mi alma por el pecado, se borran totalmente. Esa es la indulgencia plenaria. La parcial es, como su número lo dice, parte de la pena temporal. Perfecto, perfecto, padre. Muchísimas gracias. Le doy el pase a Jackie. Padre, buenas noches nuevamente. ¿Qué le puedo decir en nombre de mis hermanos de comunidad? Nuevamente, gracias porque sabemos que su agenda es recontra apretada, pero no sé cómo lo hace, Padre, no sé cómo lo hace, pero usted siempre, pues, ha sido llamado finalmente al servicio y aquí estamos las ovejas, ¿no? Gracias, Padre, nuevamente por su disponibilidad, por ser tan cercano al movimiento también y me quedaba muy pensando también la parte de lo que usted mencionaba, Benedicto, ¿no? Benedicto decía algo bien hermoso también dentro de la confesión, ¿no? La confesión se convierte, usted lo mencionaba, en un renacimiento espiritual que transforma al penitente en nosotros en una nueva criatura, pero este milagro en particular de gracia solo lo puede realizarlo Dios y lo cumple a través de las palabras y los gestos de los sacerdotes. ¿Qué sería de nuestra vida sin los sacerdotes? ¿No? Y aquí está, Padre. Gracias por hacernos recordar esta parte. Y nada, Padre, cuando quiera, aquí estamos para servirlo. Ya lo molestaremos más adelante, no se vaya. Y nada, vamos a darle un gran aplauso al Padre Felipe por su donación y mejor agradecimiento orar por su sacerdocio y ministerio. Padre, lo sostenemos en oración, querido Padre. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Como he dicho ya aquí, lo mejor que pueden hacer por mí es rezar. Rece mucho, mucho para que el Señor me dé la sabiduría y la gracia de tener cada día un corazón más sacerdotal como el de Cristo, ¿ok? Gracias, Padre. Cuídense, un abrazo, rezo por ustedes, recen por mí para que el Señor me sostenga fuerte con su gracia. La foto, Padre, la foto no se vaya, Padre. Tiene que salir. ¿Quién va a tomar la foto, Roxanita? ¿Sonia de repente? Yo la tomo. Pongo galería, ¿no? Sí. Sí, Padre, no se vaya. A ver. A todos y de allí hay una siguiente porque somos más, ¿no? No entramos Sí. todos, creo. A ver. ¿Sí? Lo haces tú, ¿no? Sí, sonrían, por favor. 1, 2, 3. Está. Y la siguiente. Una más. Eso. Gracias, Padre. Gracias, Padre Felipe. Gracias, Gracias, queridos Padre. hermanos, por su Gracias. presencia. Padre. Gracias, Padre. Bendiciones. Cuídense mucho. Gracias.
Gracias, hermanos. Bendiciones Gracias, con Ministerio de todos. Cuídense. Liturgia. Excelente tema. Gracias, Ministerio. Gracias, hermanos. Gracias por la gestión. Buenas Gracias, noches Roxana. a Gracias al todos. Ministerio de Liturgia. Gracias, buenas Gracias. noches. Gracias. Buenas noches.